Bienvenidos al capítulo tercero de la paideia griega. Hoy seguiremos hablando de la paideia arcaica y más concretamente de la paideia homérica o heroica. De Homero, supuestamente nacido en Quíos en el siglo VIII, hay que decir que no se sabe prácticamente nada, salvo estos datos, que nació en Quíos en el siglo VIII antes de nuestra era. Además, sabemos que supuestamente fue el autor de la Ilíada y la Odisea, aunque de eso no hay una certeza absoluta. Pues hay que recordar que, cronológicamente hablando, esta época arcaica es heredera de lo que conocemos como época oscura, de la que no se ha encontrado ningún indicio de escritura, lo que dificulta la atribución de estas magnas obras a un autor concreto independientemente de la tradición. Lo único que se podría decir sobre Homero es que probablemente era un jonio vinculado a Izmir y Quíos. Bueno, de Hesíodo, en cambio, se sabe algo más, pero tampoco tenemos pruebas irrefutables de su existencia. Supuestamente, Hesíodo era natal de Beocia, en la parte eólica del Peloponeso, de origen humilde y el cual su padre era agricultor en la misma Beocia. Pero tanto Homero como Hesíodo son considerados los prefiguradores de la paideia griega arcaica. El primero, Homero, haría referencia a una arete basada en el héroe en la guerra, es decir, al ideal formativo del hombre en los valores heroicos de la nobleza y militares. Y el segundo, Hesíodo, a un ideal donde el héroe lo era para su vinculación al trabajo de cada día. De hecho, esto nos lleva a vislumbrar una búsqueda del arete por parte de los griegos antiguos en los dos frentes principales de la vida griega durante este periodo. Homero es el poeta al que se le atribuyen las obras de la Ilíada y la Odisea. Entre ambas existe un desfase cronológico atribuido básicamente al estilo narrativo que permitiría llegar a la conclusión de que no son realizadas por el mismo autor, lo que propiciaría la aparición de la conocida cuestión homérica. Lugares, costumbres y tradiciones hacen pensar que los orígenes de los poemas son propios de la cultura micénica, tal y como argumenta Luis García Iglesias citando a Denis Page. La Ilíada y la Odisea describen con cuidadoso detalle lugares y objetos que no existieron en el mundo después de la época micénica. Con reservas, eso sí, pues no todos están del todo de acuerdo, como es el caso de Finley, cuando afirma: no puede ser poesía que provenga ni en pequeña ni en gran medida de la edad micénica, alegando que aquel mundo no representaba al mundo de las tabletas. Entre otros argumentos, aduce a que los tesoros que se encontraron en la Troya arqueológica no corresponden al periodo de la Troya homérica o micénica, como muchos establecen. Con todo, para muchos historiadores e historiadoras, Homero se considera el fundador de la paideia heroica, propia de la aristocracia griega arcaica. Aunque Homero no fue ni es considerado como un historiador ni educador, sino un poeta. Como bien describen, la paideia homérica representa la base fundamental de la tradición pedagógica clásica. En ella se hallan ya prefigurados buena parte de los rasgos esenciales de las concepciones pedagógicas posteriores. Y en este mismo sentido, a Homero se le considera como padre e inspirador de la paideia griega. Se le considera. Así que, tal y como nos dice también Henri Magou, está claro que nuestra historia de la educación debe partir de Homero. Su testimonio es el documento más antiguo que podemos consultar ventajosamente sobre la educación arcaica. Claro, cuando se hace referencia a ventajosamente, indica la imposibilidad de buscar más atrás en el tiempo cualquier vestigio sobre la educación griega, por lo que se hace bastante evidente empezar con Homero este estudio. Henri Magou, además, como muchos otros autores y autoras, tiene claro que el papel desarrollado por Homero en la educación clásica posterior es absolutamente determinante. Aunque no hubo consenso sobre el periodo tratado en los poemas homéricos, tal y como hemos visto, sí queda claro para Magou que podremos servirnos de Homero como fuente fiable de esta etapa histórica llamada oscura. Parecería claro, pues, que, a pesar de ser los poemas construcciones poéticas en la mente de un supuesto Homero no histórico, no nos deja de aportar datos sobre la influencia que tuvieron dichos poemas sobre el posterior mundo griego clásico. En este sentido, no quiero dejar pasar las reflexiones de Hannah Arendt,
al respecto y cómo éstas aportan una luz fresca sobre el tema. Tal y como señala la autora en su libro ¿Qué es la política?, lo propiamente homérico, en el relato de la guerra de Troya, tuvo su plena repercusión en la manera en que la polis incorporó a su forma de organización el concepto de lucha como el modo no solo legítimo, sino en cierto sentido superior de la convivencia humana. Se trata de entender que las obras homéricas sirvieron de puntal en la configuración política de las polis y que de sus preceptos se derivaría toda una tradición aristocrática y guerrera que marcaría los primeros tiempos del periodo arcaico griego. Cuando hablamos de la educación formal griega, en este inicio del periodo arcaico, todavía no encontramos ni escuelas, ni una educación definida, y menos de carácter público. En este sentido, las obras homéricas parecen ser, pues, según la mayoría de autores y autoras que han trabajado este tema, la fuente primaria de una educación de carácter aristocrático, la propia de los aristoi. En esta se representaba oralmente o iconográficamente cuál era el rol que debería desarrollar cada individuo masculino o femenino dentro de su sociedad, es decir, se estaba educando. Una educación destinada exclusivamente a formar y educar en los valores de la arete heroica a los ciudadanos griegos pertenecientes a las clases sociales más altas, esto era, los aristócratas, los primus inter pares, pero también al resto. En este punto hay que recordar que durante este periodo eran precisamente los aristoi quienes gobernaban de manera despótica la mayoría de las polis. Las mejores y más fértiles tierras estaban en manos de estos grandes aristoi. En este sentido, durante la época de Dracón, la arete de Hesíodo tomaría una nueva fuerza ante la noble educación homérica, la cual parecía que solo estuviera destinada a la formación del carácter en la muy reducida sociedad aristocrática. Ahora, en muchas poleis, aparecería el fenómeno nuevo, las tiranías, las que aportarían una nueva panorámica social, ya que su proyecto político era, en un principio, más favorable a los intereses de todos los ciudadanos y no solo de unos pocos, dejando de lado evidentemente sus propios intereses populistas. Tal y como se puede ver en los textos homéricos de la Ilíada o la Odisea, el ejemplo heroico que toda la nobleza debería seguir, esta arete, estaría basada en las acciones y actitudes de héroes como Aquiles, Patroclo o Ulises, entre otros. Ellos eran los grandes referentes y los modelos a imitar por mímesis. Estos modelos heroicos, patrióticos y devotos de las divinidades permitirían configurar ciudadanos aristócratas en los valores de las nuevas polis, dominadas todavía por esta plutocracia que cada vez iría a menos, sin desaparecer nunca del todo. Como afirma Hannah Arendt, se trataba de seguir las enseñanzas de Homero, es decir, perseguir por todos los medios la aristeus. Fueron los mejores de entre los mejores, y esto no solo se entendía como una aspiración, sino como el objetivo último de la vida. Este tipo de educación heroica, pues, al igual que la paideia de Hesíodo que veremos en el siguiente capítulo, era de carácter eminentemente práctica. Tal y como muestran las fuentes por falta de evidencias, durante la aparición de las primeras polis no existían las escuelas, ni privadas ni públicas, salvo en el caso espartano, que trataremos aparte en un apartado específico, dada su complejidad y carácter del todo únicos. En esta arete, en esta paideia arcaica, homérica, aprendían los más grandes. El interés es eminentemente práctico y enfocado en el caso de los hombres a la perfección de uno mismo, a la arete, sobre todo en la guerra y la defensa de la patria, pues la aparición de nuevas ciudades-estado siempre requería hombres bien entrenados tanto para defenderlas como para gestionarlas, y en el caso de las mujeres, a llevar a cabo su rol como cuidadoras, parideras y amas de casa. En esta búsqueda de la arete homérica masculina se cultivaba principalmente el cuerpo, por lo tanto, era una educación eminentemente gimnástica. Tal y como el maestro y guardián Fénix dejaba entrever a Aquiles en el relato homérico de la Ilíada. Pero este tipo de educación en determinadas situaciones no era suficiente, lo que favorecería con el tiempo el necesario componente intelectual, la musique, la tecné, etc. Por eso me hizo acompañarte, Peleo, para que aprendieras todas estas cosas,
a ser elaborador de discursos y ejecutor de proezas. Tal y como expone Francisco Legoy, el dominio de la palabra significa la cultura del espíritu, mientras que la práctica de las acciones tiene más que ver con el cultivo del propio cuerpo. Por lo tanto, ya en la educación arcaica homérica, el concepto de arete se iría transformando y pasaría a designar no solo el cultivo vigoroso del cuerpo, es decir, la forma o la materia, sino también del espíritu, el razonamiento o pensamiento, es decir, la mente y la inteligencia. La práctica y la educación en el mundo homérico reposa, pues, en el ejemplo. Yendo algo atrás, la era homérica estaba caracterizada por una sociedad caballeresca que se iría transformando paulatinamente en feudal. Esta vida comunitaria, esta camaradería de guerreros, cuyas consecuencias para la historia de la educación y de la moral veremos enseguida, dura hasta el día en que, a título de recompensa por sus leales servicios, el fiel es enfeudado mediante el otorgamiento de un dominio, provisto de los arrendatarios necesarios para su explotación y extraído del dominio público. Finalmente, pero, este proceso de feudalización y desmembramiento jurisdiccional y territorial se acabaría con la creación de las nuevas polis que modificarán la paideia de nuevo. Tal y como hemos visto, pues, durante la época caballeresca, la cultura griega y la educación de ésta estaba reservada exclusivamente a la aristocracia guerrera. Tal y como describe Henri Magou, los héroes griegos que servían de modelo a las aristocracias del periodo arcaico eran refinados, educados, corteses y delicados. Por lo menos entre ellos lo deberían ser. Y este punto se podría apreciar tal y como nos relata el mismo autor en varios fragmentos de la Odisea, donde, por ejemplo, Laertes rehúye acostarse con la esclava Euríclea por respeto a su mujer. Delante llevaba antorchas encendidas la fiel Euríclea, hija de Ops Pisenórida. Hacía tiempo que Laertes con sus caudales la había comprado cuando aún era jovencita. Él dio 20 bueyes por ella. Este la veneraba igual como a una esposa fiel en su casona, pero nunca mantuvo relaciones carnales para evitar la cólera de su mujer. Con todo, en este fragmento no acaba de quedar claro si Laertes evitaba la relación con Euríclea por respeto o temor a la reacción de su mujer. Y en este sentido habría que diferenciar esto muy bien, pues tener temor no es lo mismo que tener respeto. Bueno, diferentes traducciones evocan una cosa u otra, sin quedar clara la postura final de Laertes. Pero en definitiva, en la considerada más importante obra, la Ilíada de Homero, queda bien patente la idea pedagógica que aporta el autor cuando hace referencia a la educación, por ejemplo, del héroe Aquiles, el cual debería servir para aportar modelo el ejemplo a imitar. Este es educado por dos personajes, básicamente, Quirón y Fénix. Ambos intentan transmitir al héroe aqueo los valores tanto físicos y caballerescos como los de la retórica, fórmula que consensa el doble ideal del caballero perfecto, es decir, orador y guerrero, capaz de corresponder a su soberano tanto en el terreno político como en el militar. Así, tal y como explica Emilio Redondo, el ideal heroico de la formación aparece sobre todo en la Ilíada, mientras que la faceta caballeresca de la nobleza queda plasmada en la Odisea. Una paideia homérica destinada, pues, a los intereses de los aristócratas, una educación focalizada sobre todo en crear un modelo a partir del cual la aristocracia griega arcaica pudiera seguir para conformar y consolidar los primeros sistemas de polis a su gusto, por sobre del resto de ciudadanos. Los ideales de esta paideia, pues, fueron la perfección del cuerpo y la nobleza caballeresca. Esto era el compañerismo entre iguales. En estos dos campos había que ser los mejores y nada como los modelos homéricos de la Ilíada para hacerlo. Y hasta aquí el tercer capítulo de la paideia homérica. Hoy hemos hablado de Homero y hemos visto un poco esta educación, esta arete focalizada a el héroe, a transmitir estos valores a la aristocracia griega arcaica. Con Hesíodo esto empieza a cambiar. Esto lo veremos en el próximo programa. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado,
haced clic en me gusta. Si no os ha gustado, haced clic en no me gusta. Si queréis estar al día de los vídeos y no perderos ningún capítulo de esta serie fantástica sobre la educación y el condicionamiento mental, suscribíos al canal. Y si os ha gustado, también podéis compartirlo. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Chao.